Bueno, le damos la bienvenida a Lorena Sanzotti, que nos va a contar parte de su trabajo. Ella trabaja en lo que son envases PET, está trabajando en Ushuaia. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias Agrarias y bueno, accedió a compartir con nosotros un poco de lo que ella sabe, de lo que está haciendo, lo que se está dedicando y ahora nos va a contar un poco de su trabajo. Bueno, Lorena, bienvenida. Y bueno, damos inicio a la clase de hoy y la estamos grabando para ponerla a disposición después de los que se conectaron más tarde o de que por algún motivo los que no pudieron presenciarla. Bueno, gracias Lorena. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. La verdad que para mí me pone muy contenta y muy feliz. Como les comentaba, soy egresada de la facultad y bueno, hice mi tesis ahí en INTA en la parte de bacteriología, microbiología. Y bueno, después surgió la posibilidad de poder venirnos acá a Ushuaia. Y bueno, ingresé en esta planta que se llama Vinisa Fueguina, que es de la empresa Amcor. Es una empresa que es de origen australiana y tiene plantas en todo el mundo. En Latinoamérica tiene en Brasil, en México, en Colombia, y bueno, tiene varias plantas en Estados Unidos. Se dedica principalmente a lo que es envases rígidos, se llaman, plásticos rígidos, porque tienen otra área que es de flexibles también, de la misma empresa Amcor, pero que se dedican, por ejemplo, a los embalajes que hacen para quesos, para lácteos, para lo que es galletitas, papas fritas, ese tipo de snack. Y bueno, y esta se dedica a la parte de envases que se denominan como rígidos porque son como más duros, ¿no? Digamos, rígidos. Así que yo entré en esta área como coordinadora de calidad y principalmente los envases que se elaboran o producen son para alimentos. Así que bueno, la idea es un poco contarles cómo es el proceso y qué características tienen que tener, qué controles se le realizan y bueno, contarles y contándoles un poco de todo, un poco del proceso para que me puedan tener un pantallazo general de cómo es la elaboración de un envase alimentario. Así que bueno, esa era un poco la idea. Perfecto, Eh, perfecto. Así que bueno, gracias por la invitación. No, por A favor, ver si... gracias a vos. Me voy a presentar, espero que encuentre acá, compartir pantalla, ¿no? Ahí te habilité para que puedas. Acá dice el anfitrión inhabilitó la función. No, lo habilité, dame un segundo acá. ¿No? A ver si le pongo aceptar Probá que de me vuelta, a ver. aparece. Ah, sí. Ahí está. Ahí se ve. Ahí se ve. Sí, sí, ¿Se ve? Buenísimo. ¿Y se escucha bien? sí, Fuerte se y claro. escucha bien. Sí. Perfecto. Bueno, a ver si lo puedo presentar desde acá. Ahí está. Bueno, la idea es, como les comentaba, contarles un poco qué son estos envases alimentarios de PET, ¿sí? Que es el polietileno tereftalato, es un plástico. Y bueno, lo que nosotros producimos acá en la planta son estas preformas que son como tubitos de ensayo, esas que les mostraba. Sí, que hay de distintos tamaños, colores, gramajes. Tenemos, por ejemplo, este azul, verde, que tengo acá. Hacemos una que es amarilla, que es para lavandina. Entonces tienen distinto peso, porque depende del producto y del volumen que van a soportar, tienen distinto peso y distinto color, porque depende del producto, ¿no? Tenemos esta que también es como más grande, que es la del botellón de 6 litros. ¿Vieron la botella de agua? Que es más grandota. Bueno, tienen este tipo de botellón, que es más grande y tiene un peso de 75 gramos aproximadamente. Bueno, la idea es comentarles un poco qué es el PET y cuáles son sus usos, qué resinas se utilizan. La resina es la materia prima que se utiliza para generar esta preforma. La preforma se va a convertir luego en una botella, ¿sí? Inicialmente es preforma, pero después el cliente le va a dar la forma de botella y en donde van a envasar su alimento, ¿no? Bueno, el contarles un poco del mercado de bebidas, principalmente qué envases o qué alimentos se envasan en PET, cómo es el proceso de inyección y moldeo de estas preformas y mostrarles un poco el diagrama de flujo, qué controles de calidad y inocuidad se realizan
y la empresa está certificada con esta norma, que es la FCC 22000 de inocuidad, en donde se realizan, bueno, un análisis de peligros HACCP, y también comentarles un poco cómo se obtiene ese RMCA. El RMCA es el Registro de Material en Contacto con Alimentos, que es como el rótulo de un alimento, pero en envases. Y todas las características y documentación que hay que presentar para poder obtener ese registro, ¿no? Bueno, el PET es la materia prima, como les comentaba. Tiene, si ustedes ven un envase alimentario, tiene ese numerito, el número 1, que nos indica que está elaborada esa botella con PET, ¿sí? Que es el polietileno tereftalato, su fórmula química, y se obtiene de una reacción de policondensación entre el ácido tereftálico y el etilenglicol. Como ven ahí, esa es su fórmula química y forma cadenas poliméricas muy largas. Cuando nos envían la resina está en forma cristalina. Y después, durante el proceso de inyección y moldeo, pasa a un estado amorfo, que está como en estado líquido, ¿no? En ese estado es como se funde y se van a elaborar las preformas. Acá no sé si se ve en el costadito, pero la resina puede ser una resina virgen, ahora lo vamos a ver, o bien puede ser una resina reciclada. Las botellas que separamos y que van a ir, no sé si ustedes separan en origen o tienen lugares destinados para separar las botellas, esas botellas se vuelven a reutilizar y se vuelven al proceso productivo. Es decir, esas botellas se lavan, se les separa la etiqueta, se secan y vuelven a un proceso, se funde nuevamente todo ese plástico y se vuelve a reprocesar y armar nuevamente los pellets de esos de resina para volver al proceso productivo. Bueno, acá tenemos distintos usos del PET. Como pueden ver, hay un montón de productos que se envasan en PET. Tenemos vinos, bebidas espirituosas, gaseosas, aguas, café, jugos. El Gatorade también se envasa en este tipo de PET. También alimentos como aderezos, y ahí tenemos mayonesa, ketchup, distintos alimentos. También se utiliza mucho en lo que es cosméticos, crema, shampoo, y también lo que es yogures, como que son alimentos para el desayuno o diarios, ¿no? No sé si habían hecho alguna consulta. No, no, creo que no, ¿eh? Ah, bueno. Bueno, la materia prima, como les comentaba, es la resina. Viene así como esta formita que se ve acá, en PET, al lado del envase. Y puede ser una resina virgen, proviene del proceso del petróleo, ¿sí? Las resinas vírgenes. Y el PCR, que proviene de las botellas que separamos y que vuelven al proceso productivo, como les comentaba. Y las industrias cada vez piden que tengan mayor contenido de resina PCR, ¿sí? Por un tema de cuidado del medio ambiente y porque también volvemos a utilizar una resina que proviene de las botellas que ya utilizamos, ¿no? Entonces hay un gran compromiso de parte de las empresas para utilizar resinas recicladas. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos que tienen hasta un 100% pueden tener de resina reciclada. Y yo les traje acá para mostrarles una de resina virgen y una reciclada. No sé si se llega a ver, pero es más oscura, como más amarronada. Entonces tiene la característica que es un poquito más oscura, porque, bueno, proviene del reciclado de botellas. Y en ese reciclado de botellas puede haber distintos tipos de botellas, lo que va a hacer que la coloración no sea la misma que la resina virgen. Va a ser un poquito más oscura, pero el uso y las características son similares a una resina virgen. Bueno, como les comentaba, puede ser virgen o bien post-consumer, que nosotros le llamamos PCR, post-consumer resin, que es la reciclada. Y la materia prima ingresa en Sea-Bulk, que es un camión container que tiene una bolsa gigante donde viene la resina y se vuelca en una tolva que va por un soplante a los hilos o bien por bolsones. Esas son las dos formas de que ingresa la materia prima a la planta, ¿no? Y también se utilizan distintos aditivos o colorantes. Algunos aditivos que se utilizan para los envases actúan como barrera frente a la protección para alimentos. Estos pueden ser, por ejemplo, barrera UV, entonces impedimos que se produzca alteraciones en el alimento porque ingresan UV, como es el caso de los aceites. Y también se utilizan algunos colorantes o aditivos que actúan como barrera
el caso de los lácteos se utiliza un colorante blanco que actúa como una barrera, entonces impide también la oxidación y enranciamiento. También hay uno que es para cerveza, que lo vamos a ver más adelante. Se utilizan barreras para proteger a la cerveza principalmente. Les voy a contar ahora las características. Y bueno, la resina es muy higroscópica, tiene mucha afinidad por el agua, entonces es importante que antes de que ingrese al proceso productivo se seque. Tiene un proceso de secado. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de utilizar PET? Bueno, es seguro para el contacto con alimentos, se han realizado muchos trabajos porque cada vez se utiliza más en alimentos, entonces cada vez las exigencias hacia las empresas que producen resina son mayores y se les pide que sean apto contacto con alimentos, ¿no? Entonces, sin esa aprobación no se puede utilizar esa resina. Es ligero porque es fácil de transportar, ¿sí? El vidrio es mucho más pesado y tiene la probabilidad de ruptura, entonces tiene como beneficio que es más fácil y eficiente para transportar, que no se astilla y es transparente. Bueno, es recerrable, es resellable, es reutilizable, y esas botellas las podemos volver a utilizar en el proceso productivo, y es infinitamente reciclable. Para el caso de alimentos, hay estudios que indican que hasta 10 veces se pueden reciclar esas botellas, más no porque baja la viscosidad, lo que hace que no tengan las mismas características para el soplado posterior, ¿no? Que es para obtener la botella. Y tiene una baja huella de carbono porque se utiliza menos cantidad de agua, tiene menos emisiones de gases, entonces bueno, está dentro de los que tienen, dentro de los materiales que se utilizan para envases, el que tiene una menor huella de carbono. Bueno, ahí para contarles un poco cómo es el secado de la resina, ¿sí? Como les decía, es muy higroscópica y tiene gran afinidad por el agua. Este es como el pellet que les mostraba de resina. Acá les traje un poco de resina, no sé si se va a ver, pero bueno, tiene esta formita, a ver si lo puedo ver en la cámara. Esas formitas que son como gránulos, que se cortan así pelletizados, ¿no? Y bueno, el proceso de secado se le hace pasar aire caliente a una temperatura de 150 grados aproximadamente, es un circuito cerrado en donde circula aire seco, seca la resina, y después esa resina se carga en un tornillo sin fin, que ahora les voy a mostrar. Pero bueno, era como para mostrarle un esquema general de cómo se hace el secado de la resina, ¿no? Si quieren les muestro el diagrama del proceso productivo, el diagrama de flujo, y si quieren hacerme algunas consultas o preguntas hasta acá, vemos cómo vamos, y si no, avanzamos. Bueno, el proceso productivo, que sería como parte del diagrama de flujo, como ven acá, como les comentaba, ingresa la materia prima en bolsones, o bien en Cibal, que es el camión container gigante, y el pellet viene de esta manera, como se observa ahí, esos pequeños gránulos, que se deben secar, ¿sí? El secado es a 150 grados aproximadamente, y si se le agrega algún tipo de aditivo, como es el caso de estas preformas que son para lácteos, se le agregan esta parte del proceso de inyección y moldeado. Acá abajo, como pueden ver, tienen el tornillo sin fin con una tolva donde se carga la materia prima. La materia prima viene desde la parte superior, seca, a 150 grados, ya precalentada, y baja por la tolva. Y en este tornillo sin fin lo que va a hacer es, por medio de compresión y calentamiento, se va a ir fundiendo y mezclando, ¿sí? Y en esta parte, la parte de adelante, donde va a empujar el tornillo, pasa la resina que ya está fundida en estado líquido a un molde. ¿Sí? Como ven acá en esta parte del molde, ahora vamos a ver un videito para que puedan ver bien cómo es el proceso. Y de ese molde pasa a la preforma, ¿sí? La preforma tiene una especie de moldecito donde le va a dar la forma de la preforma, ¿sí? Se empieza a llenar desde la parte, desde esa parte más redondeada, de la parte final, desde acá se inyecta la resina ya fundida hacia la parte de adelante, hacia la rosca, ¿sí? Siempre el llenado es desde esta parte hacia la parte de la rosca. Bueno, después se empacan en estos cercos que vienen de cartón, que se llaman Octobin, se depositan se disponen y depositan en el depósito y después se transportan a través de camiones. Principalmente el transporte es a través de camiones. Nosotros estamos en Tierra del Fuego, entonces es muy difícil el tema de la salida y transporte por otro medio, así que principalmente se realiza en camiones. Y después se hace la venta al cliente, ¿no? Ahí no sé si quieren hacerme algún tipo de consulta, hasta acá como venimos, si quieren preguntar algo.
Bueno, si no hay dudas, seguimos. Creo que fue bastante No, bien claro. hasta acá. Sí, se fue entendiendo bien. Sí, sí, todo bien hasta ahora. Bueno, les voy a Seguimos. mostrar un pequeño videito. Esta es lo que se denomina como inyectora. Esta máquina es la inyectora. Tiene una parte, esta parte, la primera parte, que es donde está el tornillo sin fin. Esta parte tiene un robot donde se van a ir enfriando las preformas. Esto imagínense que baja la resina seca, se funde a 280 grados centígrados aproximadamente, se inyecta por este molde, el molde tiene una parte caliente, como se ve en la parte de abajo, donde dice flujo de resina, por ahí pasa al molde la parte caliente, y después cuando va formando la preforma, como les comentaba, se va llenando desde atrás hacia adelante, hasta que llega a la rosca, tiene una parte de enfriamiento, pasa de 280 grados a 60, 70 grados y después se expulsan, ¿sí? Tiene un sistema de aire donde la expulsan una vez que se llenó. Eso sucede en segundos, así que es muy rápido la producción, entre 4 o 5 segundos se inyecta y se enfría, es muy rápido. Por lo cual las preformas salen casi estériles, porque la temperatura que se funde y se inyecta sale casi estéril. Lo que puede pasar es que se contamine posterior a haber sido producida, ¿no? Durante la manipulación, cuando cae en la caja o en la bolsa, ¿sí? O por el ambiente puede producir una contaminación. Ahí les voy a compartir el videito. Voy a ver si lo tengo por acá. Proceso de inyección. Esta es la inyectora. Ahí se produce la inyección. ¿Sabés Como que les no estamos comentaba. viendo el video? No lo estamos viendo. Ah, No, el Fíjate, video no. No lo estamos viendo. lo están fíjate si lo viendo. podés seleccionar como seleccionaste para compartir la A ver. presentación. Selecciona el video. Tengo que volver a compartir, ¿no? Claro. Acá. Ahí está. A ver si me deja Bueno, el nosotros proceso de seguimos. inyección. Ahí está. ¿Ahí? Sí, ¿Se sí, ve? perfecto. Perfecto. Ahí va. Bueno, esta es la inyectora y como les comentaba, se produce llenado desde la parte de atrás hacia adelante hacia la rosca, se enfría y lo expulsa. Esto es rapidísimo, sucede en segundos. Ahí vuelve a mostrar el proceso de inyección y esta es parte donde se enfría la rosca, ¿no? Ahí lo que hace más que nada muestra que genera un defecto, ¿no? Si se desborda, digamos, el fluido, lo que va a producir es, nosotros le llamamos como rebaba, que es un defecto de la rosca, ¿no? Tiene más material plástico y va a generar que después no se pueda tapar o sellar, ¿no? Y ahora tengo que volver a compartir, ¿no? A ver, Sí, ahí está. ¿Ahí se ve? ahí se ve. Buenísimo. Bueno, como les comentaba, esto está a 280 grados y sale entre 60, 50, 70 grados, es a la temperatura que salen las preformas. Inicialmente salen a esa temperatura, bastante calientes, pero se comienzan a enfriar ni bien pasan a la cinta transportadora y luego pasan a la caja, ¿no? Bueno, estas preformas, como les comentaba, se van a convertir, acá tengo una que es de cerveza, sí, marrón, tiene un color ámbar, se van a convertir luego en botellas, ¿sí? Esta es la botella que tenemos, esta es la preforma, y después el cliente la sopla y le da la forma de la botella, característica de cada producto, ¿no? Cada proveedor tiene su forma característica de botella, entonces van a tener un molde que le va a dar la forma a la botella. Este es el proceso de soplado, esto lo hace el cliente, no lo hacemos nosotros. Sí, en la planta que hay en Pilar, en Buenos Aires, ellos tienen inyecto soplado y tienen algunos envases que producen para Johnson, por ejemplo. Hacen también yogures para Daji y ellos sí hacen el proceso de inyección y soplado. Nosotros solo tenemos el proceso de inyección y moldeo y formamos preformas, ¿no? El proceso de soplado ingresa a la preforma, como se observa acá,
antes de ingresar al molde ese, se precalienta con unas lámparas, entonces pasa a una temperatura más elevada para que esté más blando el plástico y se pueda soplar y moldear. Se introduce en ese molde y mientras se va formando la botella, se carga esta varilla metálica que está caliente, y esa varilla metálica lo que va a hacer es estirar la preforma hasta la base, y mientras va bajando la varilla, va soplando aire caliente. Entonces le va dando la forma, la va estirando y le va dando la forma de la botella. Y acá, como pueden ver, ya se formó la botella, y una vez que se forma la botella, la expulsa, ¿no? Ahí les voy a mostrar el videito de soplado. A ver, ¿dónde lo tengo? Me parece que lo tengo en el Drive. Soplado. ¿Ahí se está viendo? Sí, sí. Bueno, ahí como ven, ingresa la preforma, ya está precalentada. Tiene un molde también. Y se va produciendo el proceso de estirado y soplado a la vez. Eso también es rapidísimo, en segundos. Y abajo se forma lo que se denomina como la flor, que es la parte de abajo del envase, ¿no? Una vez que está lista, se abre el molde y expulsa la botella ya lista. Está, una vez finalizado la botella. Bueno, vamos a compartir nuevamente la presentación. Ahí va. Bueno, como les comentaba, en la empresa en la que me encuentro trabajando actualmente se llama Amcor, que está a nivel mundial. Existen 3 plantas en Argentina, una planta que está en Pilar, que, bueno, le comentaba que tal vez se pueda coordinar algún tipo de visita para Planta Pilar, porque les va a quedar más cerca que venir a Ushuaia. Están invitados igual a venir a Ushuaia, pero es un poco más caro poder venir a esta zona, ¿no? Pero bueno, también están invitados. Y bueno, la Planta Pilar cuenta con inyecto soplado. La planta de Ushuaia, como les comentaba, hacemos principalmente preformas. Y también están en Tames unas oficinas que se dedican más a la parte administrativa y gerencial. Bueno, lo que es plásticos en Argentina, existen distintas empresas que utilizan plástico. Nuestros principales clientes, como ven ahí, son Coca-Cola, Danone, Porta, también hacemos alcohol Porta, Nestlé también. Para la Serenísima hacemos la botella esa que se ve acá abajo, que es de leche. También en Pilar hacen la botellita de Tupperware, esa que es reutilizable. Y Johnson también tiene un mercado de bebidas alcohólicas, como los vinos. También hacen una cerveza, que bueno, ahora les voy a contar algunos productos que se hicieron, nuevos desarrollos, y están en proceso también. Y bueno, como ven ahí, Pepsi, como Molinos, también se hacen preformas para aceite. ¿Sí? El mercado es muy extenso de distintos tipos de bebidas, y bueno, lo que es Amcor abarca un 60% del mercado de esos envases alimentarios, ¿no? Así que tiene una alta participación en cuanto al mercado. Y la mayor producción se hace acá en Ushuaia, en la planta de Viniza. Pilar tiene producción en su planta, pero es menor, ¿sí? Principalmente se dedica más a lo que es aceites y envases ya de soplado, también cosméticos. Hace muchas botellas las de Tupperware, como les comentaba, pero digamos la principal producción se hace acá desde Viniza. Bueno, y acá comentarles un poco algunos ejemplos de envases alimentarios distintos que se fueron desarrollando dentro de la planta.
Y es muy importante la participación que tenemos nosotros como licenciados en alimentos porque podemos aportar la parte de inocuidad en esos desarrollos nuevos, ¿no? Que muchas veces se hacen desarrollos nuevos sin pensar en el impacto que pueden tener en la inocuidad y por eso es muy importante nuestra participación por ese lado, ¿no? Bueno, este es un desarrollo que se hizo para la botella de la Serenísima de leche. Tiene un colorante blanco que actúa como una barrera de protección, lo que hace es evitar que se produzca el enranciamiento, lo protege frente a la luz, el oxígeno y la temperatura. Y bueno, esta combinación de envase PET con barrera de protección junto con el envasado aséptico hacen que pueda aumentar su vida útil, ¿no? En góndola. Tiene la característica también que puede ser que se pueden reciclar esas botellas, es decir, se pueden separar y volver a producir resina, entonces es muy importante el uso que se le puede dar nuevamente como materia prima, a diferencia de los Tetra Pak, que si bien se reciclan, es más difícil la separación porque tienen una capa plástica, una capa de aluminio y una capa de cartón y a veces es muy difícil la separación y volver a utilizar ese insumo como materia prima, ¿no? Entonces tiene por ese lado las ventajas que se puede volver al proceso productivo. Se hace una resina que tiene una coloración blanca. No se puede utilizar para otras preformas transparentes, pero sí volver a utilizarla en el proceso de lácteos, ¿no? Y bueno, como les comentaba, es reciclable. Otras bebidas, otros envases que se realizaron son para bebidas alcohólicas, como ven ahí para el vino, ese vino Pirueta se vende en Walmart principalmente. Y esa cerveza que ven ahí es una cerveza que está hecha con PET, es mendocina y se llama Sudamericana la empresa. Y ellos, bueno, pasaron gran parte de su producción de vidrio a envases de PET, porque bueno, tiene la ventaja de que reduce la cantidad de transporte que tiene que utilizar. La sopladora es muy rápida, muy veloz para obtener rápidamente botellas y envasar. Y bueno, y este tiene un aditivo que lo que hace es aumentar su vida útil porque permite que el dióxido de carbono no salga del envase, ¿sí? Para mantener las características de la cerveza, que tenga mayor espuma, que tenga determinadas características de burbuja y que no ingrese oxígeno que puede deteriorar y producir el enranciamiento de la misma, ¿no? Y después hicieron un producto que fue solicitado por el chaqueño palavecino en sus recitales, que se llama Trichaco, el que ven ahí en la foto, y hizo un evento en su lugar de origen, que es un pueblo donde está la triple frontera, y la idea fue de utilizar un envase que no produjera, si había algún tipo de disturbio, no produjera ningún tipo de lesión, entonces por eso el uso del PET, y se pusieron distintas estaciones para poder recolectar después las botellas y poder ser utilizadas nuevamente, ¿no? Entonces en ese festival incorporaron vino y cerveza en PET. Y bueno, le faltó incorporar, creo que tenían Fernet, que bueno, la idea hay un proyecto también para poder lanzar Fernet en envases de PET también, ¿no? Pero bueno, esto quería mostrar porque estaba bueno y era interesante que también las bebidas alcohólicas se pueden envasar en PET, ¿no? Y tienen distintas barreras de protección. Bueno, para el caso de aguas, estos son algunos ejemplos que utilizaron 100% PCR. Para lo que es Danone, no sé si la vieron en el mercado, pero salió esta botellita que no tiene etiquetas y el rotulado y todas las características del agua están en la botella, ¿no? En el molde de la botella. Salieron ahora hace poquito. La que se ve más es esa de Villavicencio, en el mercado. Entonces, bueno, la idea principal de las empresas es mostrar que están utilizando resinas que son reutilizadas, como estas PCR, y que reducen cada vez más la cantidad de etiquetas para que tengan menor impacto, que son etiquetas que sí no se pueden volver a utilizar. Entonces, de esta manera reducen el impacto, ¿no? Sin etiqueta. Y bueno, la importancia que buscamos en lo que es los envases de agua es que tenga un menor contenido de acetaldehído. Ahora cuando les comente un poco cuáles son los controles de calidad, les voy a contar un poco qué es ese acetaldehído y cómo lo determinamos en el laboratorio, ¿no? Bueno, acá les voy a contar un poco qué controles de calidad y de inocuidad le realizamos a los envases. Bueno, dentro de los planes de control de calidad se mide la dimensión de la pared, sí, es importante que la rosca tenga todas
las medidas que tiene que tener, porque si no después no sella bien, y si tiene pérdida de líquido tenemos riesgo de contaminación y de pérdida de líquido, ¿no? Entonces eso tiene que cerrar bien y sellar bien. A veces lo que puede pasar es que hay un defecto en donde no se llena bien la parte de la rosca, tiene menos material, entonces no cierra bien y puede perder líquido, ¿no? Entonces por eso es muy importante medir las dimensiones que tiene esa rosca. Y otra cosa importante desde la parte de calidad es medir el espesor de la pared, porque si el espesor de la pared es muy grueso de un lado y muy fino del otro, cuando se va a soplar y se estira, se puede producir la deformación de la botella, o bien esta puede estallar durante el proceso de soplado. También realizamos controles de color con un colorímetro. No sé si se acuerdan, pero en la parte de frutas y hortalizas, en calidad de frutas, ven la maduración de las frutas por un colorímetro o bien por una carta de color. Bueno, en este caso nosotros lo utilizamos para medir el color en las botellas. Por ejemplo, acá tienen una botella en azul, que se ve acá abajo, que tiene diferencia de color. Si bien es muy leve, cuando se sopla se nota mucho y eso el cliente lo ve en góndola, ¿no? Entonces, si tenemos una botella que está muy azul y nos da unas características de que es más saludable el agua, pero la otra está sin colorante, genera como cierta disconformidad, ¿no?, ante el cliente. Entonces, por eso es importante medir el color. Nosotros hacemos mediciones de color. Y en el caso de la 7-Up, por ejemplo, tenemos el que es de H2O, que tiene una coloración más tenue que la de 7-Up, por ejemplo, o Sprite, que es un poco más oscura. Nosotros generamos patrones de color, es decir, cuando estamos en el proceso productivo, que ya el proceso está estable, sacamos unas muestras y nos quedamos con ese patrón de color, porque si volvemos a generar ese producto nuevamente, lo comparamos y vemos que nuestros valores nos den similares. Puede pasar que haya una variación de resina, que ingresen nuevos colorantes, entonces podemos tener una variabilidad, pero que sea aceptable, ¿no?, que esté dentro de nuestros parámetros de control de calidad. Bueno, también se determina el peso, se hacen controles visuales, principalmente en producción, si hay algún tipo de defecto, no sé si tienen burbujas, eso genera también la ruptura cuando se hace el proceso de soplado. Puede tener puntos negros porque la resina puede haber venido con algún tipo de inclusión, entonces se hacen visuales para descartar ese tipo de productos. Después, bueno, se hace determinación de color, como les comentaba, las dimensiones de la rosca, se determina el acetaldehído. El acetaldehído es un aldehído que le da un sabor como afrutado o avinagrado al agua. Entonces es muy importante mantener todas las variables del proceso para que ese acetaldehído no se dispare y quede en un valor que sea fuera de especificación. Y para aguas es bastante crítico porque se requieren valores muy bajos para que no genere ese sabor como avinagrado, ¿no? Y también determinamos el IB en preforma. El IB es su viscosidad intrínseca. Es importante la viscosidad porque nos da una característica de sus cadenas poliméricas. Si baja mucho esa viscosidad, después se dificulta el proceso de soplado. Entonces es un control de calidad importante. Bueno, como les comentaba, el acetaldehído nosotros lo medimos en el laboratorio por cromatografía gaseosa. Origina ese sabor bastante extraño, afrutado, y es crítico para aguas, porque en jugos, gaseosas y otros productos tiene un valor mayor, como vemos ahí, entre 10 y 14 partes por millón, pero para el agua es más restrictivo y tiene que ser menor a 4 partes por millón, porque si no le da rápidamente ese sabor avinagrado, que no es aceptado por el cliente, ¿no? Bueno, también hacemos un monitoreo microbiológico. Si nosotros queremos saber cómo es un envase alimentario, tenemos que ver que las características del ambiente y en la preforma estén en niveles que sean muy bajos. Como les comentaba, la preforma sale casi estéril porque la resina se funde a 280 grados, se enfría rápidamente, así que tiene un shock térmico, es muy difícil que se contamine una vez que se produjo. Pero la contaminación puede pasar después, ¿sí? Por una manipulación, como les comentaba, se hacen controles visuales, entonces se utilizan unos guantes específicos para calidad, y en ese proceso se puede producir la contaminación posterior al proceso de inyección, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es realizar un monitoreo de preformas y de superficies antes de la limpieza y después de la limpieza, y generalmente usamos estas plaquitas que son bastante simples de usar. No sé si las conocen o las han visto, son placas de 3M.
donde usamos los hisopos que ya vienen preparados con medio de cultivo, se hisopa la superficie que queremos determinar y se siembran estas plaquitas a las temperaturas específicas para cada microorganismo y se verifica después, se hace un recuento de cada una de esas bacterias, ¿no? Se hacen aerobios mesófilos, que es la primera, para coliformes y E. coli, que es la segunda plaquita, donde se ven los puntitos azules, y hongos y levaduras. Con esas tres microbiológicas, nosotros hacemos un paneo general. Y del ambiente también se toman muestras del aire principalmente para ver cómo es nuestro estado. Y esto nos permite, frente a algún desvío, actuar rápidamente, ¿no? También tenemos un hisopados de ATP, en donde podemos hacer hisopados de superficie y detectar rápidamente. Se usa principalmente para lo que es limpieza. Si queremos hacer alguna determinación rápida, utilizamos hisopos de ATP. Bueno, la planta tiene, como les comentaba, certificación. Tiene varias certificaciones, tiene 4 normas certificadas. La ISO 9001, que es de calidad, 14001, que es de medio ambiente, 45001, que es de seguridad en el trabajo, y 22000, que es la de inocuidad. Es una norma muy estricta en cuanto a gestión, porque bueno, abarca todo lo que es la gestión integral, y se inicia principalmente, como vemos acá, en el programa de buenas prácticas de manufactura y prerequisitos, es como la base de la pirámide. Después se realiza el análisis de peligros y puntos críticos de control, y se tiene en cuenta toda la gestión de toda la empresa, ¿no? Abarca todos los procesos. Bueno, contarles un poco que, bueno, inicialmente, como les contaba, abarca los prerequisitos. Eso ya es orientado más que nada a todo lo que es limpieza, control de plagas, mantenimiento, la capacitación del personal, la infraestructura, la parte edilicia, ¿sí? Abarca varios aspectos los prerequisitos. Después se realiza un análisis de riesgos y puntos críticos de control dentro de la empresa, que abarca desde la materia prima hasta el producto final. Y también se tiene que considerar un análisis de riesgo de fraude, ¿sí? El fraude está asociado con querer tener una ganancia económica, ¿sí? Por ejemplo, la dilución o el aguado de la leche, si es un tipo de fraude. Entonces nosotros tenemos que armar nuestra matriz de peligros para evitar que se pueda producir ese fraude, ya sea intencional o no intencional, ¿no? Tenemos que tener todo cubierto. Y en Food Defense está más asociado a algún tipo de ataque malintencionado. Ahí tenemos que pensar medio como que somos terroristas y qué cosas pueden pasar en nuestra empresa y cómo nosotros podemos defender frente a esos ataques. La verdad que es bastante difícil poder pensarlo de esa manera. A mí me costó mucho como armar la matriz de peligros, pero bueno, está bueno, y después de lo sucedido en distintos ataques de bioterrorismo y demás, se piensa en la empresa o en la industria alimentaria como que también tiene que tener esa protección y esa mirada de que puede haber intencionalmente por otras empresas, competidores, proveedores, una intencionalidad de producir algún tipo de contaminación en nuestro producto, ya sea un alimento o un envase. Entonces tenemos que tener todo cubierto para protegernos, ¿no? De ese como se denomina, food defense. Y ahí, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta qué personas ingresan a la planta, cómo es el proceso de ingreso a la planta, si las puertas están accesibles o no, si mi proveedor me puede enviar algún producto que sea tóxico o nocivo, ¿sí? Entonces tenemos que tener cubierta todas esas partes. Todo eso entra en lo que es la norma de inocuidad. Sí, eso como para darles un pantallazo general, ¿no? Y bueno, para obtener ese registro de alimentos, se realizan distintos ensayos. Y ese registro de alimentos, que se llama como RMCA para lo que es envases alimentarios, es como el rótulo que se obtiene por un producto alimenticio. ¿Vieron? Cuando ustedes van a escribir un alimento, les piden determinada documentación, les piden con qué ingredientes elaboran ese alimento, en qué empresa lo realizan, ¿sí? La empresa tiene que tener un RNE, la empresa de envases alimentarios también tiene un RNE, y toda la documentación asociada a ese producto. En el caso de envases se envía toda la documentación asociada a ese producto, si es la resina, la documentación de la resina, su ficha técnica, si se utilizan colorantes, qué tipo de colorantes, hoja de seguridad, ficha técnica, y además se envían, ya sean preformas o envases, botellas, a un laboratorio. Nosotros mandamos a un laboratorio que está en Buenos Aires, que se llama Lenor,
que está certificado para realizar ese tipo de ensayos. Y además le tenemos que decir al laboratorio qué tipo de ensayos le queremos realizar. Es decir, si bien es un ensayo de migración, le tenemos que decir qué alimento vamos a envasar en ese envase, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a envasar aceites, le tenemos que decir que el simulante que le van a poner va a ser un simulante que sea grasas y aceites, ¿no? Si vamos a poner en ese envase alcohol, le vamos a decir que el simulante que le tiene que agregar sea con alcohol. Y así con cada uno de los alimentos, ¿no? Entonces, lo que hace en el laboratorio es ponerle ese simulante que nosotros le pedimos, ya sea alcohol o un alimento ácido, lo dejan entre 30 a 40 días expuestos con ese líquido y después lo que hacen es, por cromatografía, miden qué compuestos químicos pueden haber migrado desde el PET hacia el alimento. Como saben, el PET es un compuesto químico, va a tener distinta afinidad dependiendo del tipo de alimento en el cual va a ser envasado en ese tipo de envase, ¿no? Entonces, generalmente tienen más afinidad los aceites y grasas que el resto de los otros alimentos. Pero bueno, va a depender del tipo de alimento que nosotros solicitemos que hagan el ensayo de migración. Y una vez que el ensayo de migración ya está listo y nos dieron el OK, que está todo bien, se presenta toda la documentación, el ensayo de migración y ante la entidad sanitaria. En el caso de Ushuaia es fiscalización sanitaria, pero en cada provincia tiene una entidad sanitaria en donde debe realizar esa aprobación de producto. Y con toda esa documentación se les brinda un certificado, que es este RMCA, que es como el rótulo del alimento. Sin ese certificado no se puede comercializar. Así que sí o sí se requiere ese rótulo, ¿no? Bueno, acá es un ejemplo de preformas para lácteos, ¿sí? Tienen un año de duración a partir de su producción, almacenamiento a temperatura ambiente, y bueno, ahí indica cómo debe estar conformado. Sí, tiene 100% de resina virgen y un pigmento blanco, como un ejemplo, ¿no? Y bueno, ahora la idea es mostrarle un pequeño video corporativo que es de la empresa, para que ustedes vean dónde está emplazado, dónde se produce y cuáles son las distintas activos. Como está nevada y toda la ruta a veces está nevada y lo que dificulta un poco el transporte a veces, ¿no? Los camiones tienen que ir con cadenas para poder transitar por la ruta. Así que las distancias son bastante largas hasta que llega el producto del cliente, ¿no? Bueno, espero que les haya servido y gustado en la presentación. La idea era que tengan una noción Muy bueno y de... muy claro, Lorena. Bueno, muchas gracias. Muy claro. No sé si, bueno, quieren hacer alguna consulta. Si no, yo tengo alguna. Pero es más comercial la que yo tengo. ¿Ustedes, toda la producción es para mercado interno? Toda la producción es para, sí, Argentina. Hay una sola que era destinada a Chile, pero a través de Coca-Cola, así que digamos que ellos hacían la distribución. Pero toda la Ah, producción es para Argentina. para Argentina. Y a nivel nacional, ¿ustedes qué competencia tienen? ¿O cómo están en el mercado? ¿Son los únicos? ¿O cómo? Sí, hay otras empresas, hay otros competidores, y como les comentaba ahí, el 60% de los envases PET se producen en Amcor. Así que salta la participación, más del 50% del mercado lo producen ahí en Amcor, sí. Perfecto, Sí, hay otros competidores que abarcan ese 40%, pero está repartido entre los competidores. perfecto. Sí, nosotros tenemos varios clientes, Coca-Cola, Danone, Bunge, que es de aceites, Nestlé, sí, y la mayoría de ellos la producción es como mayoritaria, casi en algunos son únicos, como son los únicos proveedores de sus envases. Genial, gracias. Bueno, a ver, no sé, el equipo de los estudiantes, si tiene alguna duda, Aprovechen ahora, es el aprovechen momento. ahora. Una pregunta es mala y todas son preguntas No, y bueno, positivas. en lo que es la cátedra, hasta ahora vimos el proceso en general, no al detalle, obviamente, como lo explicaste vos, y con los controles. Muy interesante lo del rótulo, ¿no? De estos envases. Y bueno, y la clase que viene vamos a ver lo de migración,
Así que Ajá. viene muy bien esto esto que nos decís, que nos estás contando. Bueno, también cosas vamos a incluir también en la cátedra, algunos detalles que nos diste, muy interesantes. Pero bueno, a ver, los estudiantes si tienen alguna consulta. Tan silencioso Yo porque... por mi parte se entendió todo lo que es el proceso, lo habíamos visto justo en la teoría, así que se entendió. eh, y después también lo otro me parece que estuvo bueno, que suman los datos de calidad y eso que eso sí no lo habíamos visto. Sí, o sea, no habíamos visto lo de calidad, pero lo que es el proceso y la parte del video que nos mostraste estuvo bueno porque es lo que vemos con Javier en clase y está bueno también que nos lo cuenten desde la parte de la empresa, porque si no a veces uno se queda con lo teórico y abstracto y no sale de eso. Sí, a veces visualizarlo es la parte que está buena de ver en sí la industria. Perfecto. Con respecto a los contaminantes, bueno, un poco lo contaste, ¿han tenido problemas, o no digo ustedes como empresa en general, este tipo de industria, ¿no? No, sacando ustedes, ¿no? Eh, con esto de la posible migración de compuestos, eh, ¿hay grandes problemas en la industria en términos generales? No, en general, siempre que hemos enviado a hacer ensayos de migración, nos han dado bien dentro de especificación. Cuando mandamos con algún tipo de colorante, además se le suma metales pesados. Entonces ahí determinamos metales pesados. Siempre como se van desarrollando nuevos productos y a veces el tema de comprar insumos importados, que está muy difícil en este momento, hace que utilicemos tal vez colorantes que sean más nacionales. Entonces mandamos a hacer nuevos ensayos de migración para ver si están aptos para los envases, ¿no? Perfecto, sí, sobre Pero todo sí, cada vez más envases plásticos para todo, cómo se ha ido reemplazando a lo largo del tiempo el vidrio, ¿no? O relegando para un producto en particular. sí, cada vez hay más productos que pasan principalmente del vidrio al PET, porque bueno, también lo que es vidrio estaba difícil de conseguir insumos, entonces había un momento donde los productores principalmente de cerveza y de vinos no conseguían vidrio, no conseguían envases de vidrio, entonces empezaron un poco a migrar hacia el PET y bueno, por eso se dio la posibilidad de este nuevo desarrollo que es ese que les mostraba Pirueta, pero también surgió el de New Age y otros vinos que también comienzan a pasarse a PET, ¿no? Claro, son Y la verdad, productos. la botella, ahí no se ve bien, pero la botella en góndola parece de vidrio, porque le agregan, cuando la terminan de cerrar, le agregan gas para que quede bien rígida, entonces no queda como aplastada o aplanada, ¿no? Entonces queda bien rígida la estructura. Son los desafíos tecnológicos, ¿no? Del desarrollo de productos, de la innovación, la gestión de la innovación. Sí, porque los primeros desarrollos que hicieron quedaban como bastante deformes las botellas y era por este motivo. Hasta que, bueno, probaron ponerle nitrógeno en la parte superior y eso hizo que quedara bien rígida la botella. Entonces, la característica es que queda muy similar al vidrio, Sí, con por lo la menos coloración y todo. en las fotos así se veía. Se veía, sí, sí, y a nosotros nos trajeron uno para de muestra, de pirueta, y sí, parecía como la botella de vidrio que se envasa el vino blanco, ¿no? Voy a hacer una pregunta yo, Lore. ¿Cómo Bueno, estás? Lore, bien, vos, Bueno, gracias por muchas la... gracias por la participación, por esta charla primero, porque nos enriquece un montón y gracias a Javier que también brindó el espacio dentro de la asignatura que da, que permitió que pudieras aportar tu experiencia. Sin duda que nos enriquece a todos. Yo repasando y ni siquiera vi ya estas cosas hace un montón. Eh, lo que me llamó la atención fue justamente la botella de New Age. Ah, sí, es una... No sé si la tenemos en el mercado acá todavía, pero la voy a buscar. Me pareció muy Sí, interesante que se fuera migrando la industria. En realidad, este,
pienso, pero es como un prejuicio y eso me lo podés responder vos, el tema de las bebidas alcohólicas en PET, es como que uno tiende a buscar el vidrio igual, como que da sensación de frescura, como, ¿sí? Asocia con esas características. No sé cómo está en el mercado, si realmente está ganando mucho territorio, o ganando mucho mercado el PET en esta área. Eso es como una pregunta. Y después la otra pregunta que tenía, que no sé si lo mencionaste al inicio, fue ¿qué tipos de colorantes Ujú. utilizan? ¿Colorantes naturales, artificiales? O sea, ¿cuál es el tipo de colorante que utilizan? Y si son los mismos que se utilizan en el área de alimentos. Como curiosidad, porque no estoy en el área, digamos. Bueno, te voy a contestar. La primera es incipiente, todo lo que es bebidas alcohólicas es bastante incipiente, hay cierta resistencia en utilizar PET, se prefiere aún el vidrio, sobre todo en vinos y cervezas, pero bueno, el lanzamiento de esta primera cerveza que es de Mendoza, que tiene una gran cantidad de consumidores en Mendoza, es como el inicio para otras empresas, ¿no? De poder envasar una bebida alcohólica que mantiene las características igual que el vidrio, que no genera ningún tipo de modificación en el sabor, ni como les comentaba, tiene un aditivo que lo que hace es una barrera de protección para que no ingrese oxígeno y mantenga el dióxido de carbono de la cerveza. Entonces mantiene las burbujas que se requieren para la cerveza, la espuma cuando uno sirve la cerveza, entonces mantiene todas esas características y protege la cerveza durante más tiempo. Entonces, si bien es incipiente, es como el inicio para tener otros tipos de envases, ¿no? Así que está bastante aceptado. Es incipiente, pero hay varios proyectos ahí para empezar a hacer algún tipo de botella de Fernet o similares al Fernet. Están todavía en procesos. Pero De sí, hay hecho, varios proyectos. ahora en las cervecerías artesanales se revenden, te venden la botella de litro de plástico. A mí me llamaba la atención realmente. Recién me levanté a ver si la encontraba, pero no la encontré. Desapareció. Ahí sí, Pero incluso. es más finita que la que me habías puesto ahí en la foto. O sea, que la que Ajá, mostraba. claro. Sí, esa es una que, bueno, dependiendo del cliente, es como las características que pidieron, ¿no? Pero ellos están muy conformes con esta botella porque producen una gran cantidad en segundos. Entonces, a diferencia del vidrio, el proceso es mucho más rápido, se llenan mucho más rápido, entonces eh, fue un cambio, si bien es una inversión para la empresa, fue un cambio importante. Ahí hay una Acá tengo, Ahí sí. Javier botella. la tiene. Sí, suelo Claro, sí, coleccionar esa. cuando envase veo, tengo una caja llena de envases. Bueno, ahora te voy a mandar algunos más. Bueno, Y gracias. después, en cuanto a colorantes, se utilizan tanto sólidos como líquidos, son colorantes específicos para plásticos porque tienen que tener características de soportar altas temperaturas, entonces no se utilizan generalmente para alimentos, exclusivamente para plásticos, porque tienen que fundir y mezclarse a 280 grados centígrados y no degradarse, no cambiar de color, ¿sí? Y no migrar al alimento, entonces tienen varias características, son exclusivos de PET. Hay varias empresas que se dedican exclusivamente a producir colorantes de este tipo. Y también aditivos, como tenemos algunos envases que van con barrera UV, entonces se le agrega ese aditivo, también viene como sólido y se funde y mezcla con la resina y después nosotros controlamos en el laboratorio que la barrera realmente cumpla. Los ponemos bajo una lámpara UV y vemos que ese UV no filtre a través del envase. Ya que termino con una preguntita más. Cuando vos hablas de los desarrollos que han hecho, Sí, ustedes como empresa hacen el desarrollo con el alimento sí, y generalmente eso finaliza con un ensayo sensorial o no. sí, tiene ambos. Tiene, por un lado, hay un departamento de desarrollo y diseño que está en Buenos Aires. Ellos hacen el contacto con el cliente, ven las posibilidades que tienen, qué productos nuevos, qué le pueden ofrecer, en base a las características que le pide el cliente. Y se hace una pequeña prueba piloto, generalmente se hace en Buenos Aires, se manda a hacer el ensayo de migración
y después ellos hacen generalmente una prueba sensorial o hacen incluso encuestas con el cliente. Hacen distintos tipos de, más que nada ellos en planta directamente para ver qué aceptación tiene el cliente antes de lanzar el producto. Excelente. Bueno, Sí, yo no en tengo más cuanto preguntas. se hizo, sí. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Bueno, si no hay más consultas, bueno, queremos darte las gracias por tu tiempo, por contarnos todo esto. Como dijo Lorena, es muy interesante para nosotros. Tomo también material para complementar cosas en la cátedra, así que, bueno, en lo personal te agradezco mucho. Nos autorizó Lorena a que podamos grabar parte de la charla, así que va a estar a disposición, por lo menos por este año, para los que están cursando, o para todo aquel que esté en la facultad, ¿no? Y nos pida el acceso. Acá Rocío nos pone muchas gracias, Lorena, dice muy interesante, nos pone por Gracias, escrito. Rocío. Y Sí, acá no llego a ver el chat, pero muchas gracias. Yo que personalmente quería agradecerles, bueno, a los dos, a Lore y a Javi, bueno, por hacerme partícipe. Así que estoy muy contenta de lo que pueda brindar desde el área industrial y lo que, bueno, les pueda servir dentro de su desarrollo como profesionales. Siempre es bienvenido, así que más que agradecida. Y después a los chicos, pasarles el contacto si quieren hacer algún tipo de consulta, después les surge alguna duda. Bueno, también la idea es poder coordinar por ahí a futuro alguna visita. Creo que va a ser más factible Planta Pilar, pero no por un tema acá están más que invitados, pero por la cercanía creo que es más factible Planta Pilar. vamos a Así pensarlo en un que, principio a Ushuaia y después para achicar ahí tiempo. Para bajar bueno, tenemos tiempo, sí, para Claro, hacer claro, vamos a pensarlo a Ushuaia y después vemos, después a vamos Ushuaia. viendo. Pensemos en grande, pensemos en Claro, grande. no nos achiquemos en Eh, movida. lo Total, interesante, Lore, es pequeño. que los estudiantes vean, acá tenemos un diferente, el público es diverso, están finalizando, otros ya terminaron las cursadas y otros están en una articulación que tenemos con un instituto terciario que hacen 2 años más, en los del ISET, famosos Ah, del ISET. sí. Bien, Y estaba cuando nosotros estudiábamos ahí. Lo importante es que vean las áreas de vacancia que tienen como profesionales. O sea, vos sos licenciada en alimentos, egresada de nuestra facultad, de nuestra carrera, y dónde te estás desarrollando. O sea, la diversidad de opciones para insertarse laboralmente es es muy infinita, o por lo menos no son tan acotadas como uno cree apenas sale de la facultad. Y esto es, esta charla que vos diste y este contacto que vos tenés, o esta trayectoria que vos tenés en lo que es la inserción del mercado laboral, para ellos es muy importante. Así que hago pública la invitación a una próxima charla, que seguramente en el 2024 nos va a tener invitando a los graduados que se encuentran en distintas industrias y contando sus experiencias de inserción laboral. Y buenísimo. estás invitada formalmente. Muchas Aquí. gracias. Ahí Gracias, estaré. Lorena, y Bueno, gracias a los... gracias a todos por participar. Bueno, Muy bien. muchas gracias entonces. Bueno, Gracias, Javi, estamos Gracias. en contacto. Chao, Alicia. gracias. Chao, Chao, nos muchas estamos viendo. gracias. Chao, chao. Y bueno, el grupo de... ¿Quiénes quedamos? Bueno, a estudiar. El grupo de estudiantes que tomaron nota, después, bueno, cuando venga el examen, algo de esto obviamente vamos a tomar. Bueno, si no